Son 9 conferencias, 9 ponentes y 335 páginas de nuestra historia y nuestra cultura. Como ya todos os imaginaréis, nuestra planificación desde luego no pasaba por presentar este libro pues en marzo de 2021. La idea que se tenía desde el ayuntamiento pues era terminar el ciclo de conferencias, pues realizar con Analecta la edición del libro y presentarlo pues lo más cercano posible al final del 8º centenario. Las circunstancias que todos conocemos y este virus tan famoso pues han hecho que hayamos andado casi a trompicones. Es decir, hemos tenido que posponer en varias ocasiones la presentación del libro pues por circunstancias sanitarias que no deseos ni del ayuntamiento ni de ninguno de los que estamos aquí. La verdad es que ha pasado ya tanto tiempo, tantas cosas desde la última conferencia que celebramos, que casi a mí personalmente me parece que han transcurrido otros 100 años desde que cerramos la celebración del 8º centenario. Yo que, bueno, pues soy optimista por naturaleza y siempre quiero ver algo positivo en todo lo que nos ocurre, me parece que esto nos va a servir a todos pues para que devoremos este libro pues con la ansia de reencontrarnos otra vez con nuestra historia. Nos parece que está todo tan lejos lo que aprendimos en el 19 y en el 20, pues que yo creo que este libro nos va a venir pues muy bien para recordar todo lo que vivimos en aquellos momentos. Yo considero, probablemente me equivoque, pero bueno, es la impresión que yo tengo, que es un libro para leer despacio, para consultar 1000 veces y 2000. Y es un libro para no cansarnos de aprender y sobre todo de conocernos. Y como quiero ser breve porque hay cosas más importantes para ver que lo que yo estoy diciendo, pues solo me queda evidentemente reiterar las gracias a todos nuestros conferenciantes y ponentes pues por esa labor pedagógica, altruista y desinteresada que realizaron no solo con la celebración de las conferencias, con la sala absolutamente llena en todas las ocasiones, sino sobre todo también por el esfuerzo que para ellos ha supuesto pues el trasladar a papel y a un libro pues toda su sabiduría, ¿no? E intentar transmitirnos de forma que lo podamos entender bien. Agradecer también al Gobierno de Navarra su contribución económica a la edición de este libro y, como no, a la editorial Analecta. Javier Jiménez, que me acompaña, es el director de proyectos de dicha editorial, pues por su buen trabajo. Y yo destacaría sobre todo pues por su mimo, su delicadeza y la sensibilidad y cuidado con la que han trabajado en este proyecto. Y también, evidentemente, por su gran paciencia con todos nosotros, porque hemos sido un poco pesados, la verdad. Y como no, quiero terminar agradeciendo pues a José Luis y a Pilar, como todos conocéis ya, trabajadores municipales del área de cultura, pues por su dedicación, su perseverancia y sobre todo por su interés en este proyecto que ha excedido de lo que es su área profesional. Y sin más, pues José Luis va a proceder un poco a la presentación del libro. Buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a presentar un poco el libro. ¿Cómo lo voy a presentar? Bueno, voy a ir nombrando los 9 capítulos con los 9 autores que aparecen en la pantalla. Esa es la portada del libro, luego lo veréis, lo tenemos aquí. Y ese orden es el orden cronológico que se hizo el año 2019, el orden cronológico que tuvo las conferencias en esta misma sala. Bueno, al índice hay un prólogo con los 9 autores, con sus 9 títulos. Empezamos con Javier Armendáriz Martija, que lo conocéis todos, ¿verdad? Licenciado en Historia, con especialidad en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Salamanca, doctor en Arqueología por la UNED, donde ahora es profesor en el Centro Asociado de Pamplona, además de profesor de Prehistoria de la Universidad de Navarra. Ha colaborado en diversas investigaciones en las universidades de Navarra, Salamanca, Zaragoza y Oviedo, así como con otros centros de investigación. Director de distintas excavaciones arqueológicas, entre las que se encuentran 2 conocidas por todos nosotros, ¿verdad? El hipogeo de Gondar y la Custodia. Autor de más de medio centenar de artículos científicos publicados en distintas revistas de investigación arqueológica y algunos capítulos de libros también, colaborador de esos libros. Bueno, en el capítulo de Javier se hace un repaso al patrimonio arqueológico de Viana.
desde los primeros vestigios humanos en Viana, la presencia del Neandertal, la aldea neolítica de Matamala, pasando por el sepulcro megalítico de Longar, el calcolítico y la Edad del Hierro, para terminar en la ciudad Verona, fortificada de la custodia y repasar su origen, el urbanismo, el hábitat y el ocaso. Bueno, os voy poniendo imágenes, en este caso veis, las segundas son unas de sedas, de hospitalidad, encontradas en la custodia, y la foto esta del empedrado son las fotos más recientes de la excavación que se está llevando a cabo en la custodia, de las campañas de 2018 y 2019. En el segundo capítulo, Paula Martínez Hernández. Bueno, su ponencia trató sobre el llamado privilegio del Ávila. Se realizó en febrero del 2019 y Paula es licenciada en Humanidades por la Universidad de La Rioja, diplomada en Estudios Avanzados en Historia Medieval y doctora en Historia por la Universidad del País Vasco. Su tesis doctoral trató el tema, trató sobre temas financieros y gestores vascos en la corte castellana a fines de la Edad Media, en este caso el tesorero Zuadelanda. Sus líneas de investigación son la Casa Real en épocas de los Reyes Católicos, la Hacienda y finanzas en la Edad Media y moderna. Actualmente es documentalista, esto no lo he contrastado porque he recuperado, pero bueno, es documentalista en la empresa privada dedicándose al vaciado de fuentes documentales guipuzcoanas en época moderna, ¿verdad? Bien, el capítulo de Paula, bueno, se trata sobre el fuero del Águila, se comienza por el contexto del fuero, pasando a las copias que hay del fuero, confirmaciones y juramentos. Se describe el contenido del fuero, el espacio geográfico de aplicación, el estatuto jurídico, las concesiones económicas y fiscales y también la regulación del derecho procesal y penal y el régimen municipal del concejo urbano. Bueno, como imagen, el fuero del Águila, que tenemos en el archivo municipal. El tercer ponente, el tercer capítulo, Miguel Larreina, que no ha podido venir, es alavés, doctor en Ciencias Químicas y máster en Viticultura y Enología. Profesionalmente está dedicado al mundo del vino, habiendo sido director de la Casa del Vino en La Guardia. Autor de diversos libros sobre el mundo del vino, aunque ha ido ampliando estas inquietudes que tiene también sobre temas históricos y culturales sobre la Rioja Alavesa y la zona de la Sonsierra. El capítulo de Miguel habla sobre Viana en la Sonsierra de Navarra, con una perspectiva paisajística, agronómica y cultural. En definitiva, habla sobre la ubicación de Viana en la Sonsierra, esta región natural clave en la historia del Viejo Reino, ¿no? Se hace un repaso histórico de Viana y la Sonsierra. Viana incluida en la Sonsierra, desde el primer gran poblamiento a partir del año 1000, el fuero de Viana, el Principado, además de la influencia del Ebro como frontera entre dos reinos. Bueno, ahí está una imagen de la Sonsierra y imágenes sacadas desde Viana de la Sierra de Cantabria. El cuarto capítulo, de Ernesto García, tampoco director de tesis de Paula, ¿verdad? Tampoco ha podido venir, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, donde es catedrático de Historia Medieval. Ha participado en numerosos simposios, jornadas y congresos nacionales, autor de más de 24 libros y 105 artículos en revistas especializadas. Bueno, entre sus investigaciones sobresalen las dedicadas a la sociedad medieval vasca y navarra. Estudia las haciendas públicas, el fraude fiscal, los linajes, élites sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El título de su ponencia fue Cristianos y judíos en los siglos XIV. En el trabajo suyo nos habla de las consecuencias que tuvo Viana al ser frontera entre dos reinos, entre el reino de Navarra y Castilla, ¿no? Para los pobladores y para las aldeas. Luego da paso a los judíos que había en Viana y todos los acuerdos fiscales entre la villa y las aldeas, los prestamistas judíos o las multas por el ataque a los judíos. En la imagen podemos ver el mapa de los límites de Viana. Esta es la cartografía del Archivo General y Real de Navarra y nos muestra los límites de Viana a principios del siglo XIX, que muestra la jurisdicción de Viana y Aras y Baragota. Juan Cruz Laveaga, que lo tenemos en la primera fila,
licenciado en Historia por la Universidad de Navarra y doctor en Arte por la misma universidad, con una incesante actividad investigadora sobre Viana y Sangüesa, de variedad temática, que ha quedado plasmada en más de 25 libros y 100 artículos en revistas especializadas. Pertenece a distintas sociedades y grupos de investigación, habiendo sido miembro del Consejo Navarro de la Cultura y director de la revista Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra. El título del capítulo de Juan Cruz es San Pedro de Torreviento. En este capítulo nos muestra los orígenes históricos del priorato, sus posesiones y sus posesiones en los siglos medievales, la toma de posesión de los monjes observantes, los censos y administración en el siglo XVI, para hablar de la dependencia posterior a Santa María de Nájera. Habla también de los arriendos de tierras, pleitos con el obispo de Calahorra en el siglo XVII, hasta la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. En la imagen, bueno, tenemos una reproducción pictórica de la portada del Palacio del Priorato de San Pedro de Torreviento, que estaba junto a la judería y que el monumento desapareció en los años 50 o 60 del siglo XX. El siguiente capítulo, de Iñaki Sagredo Garde. Iñaki es licenciado en Historia y responsable de la empresa arqueológica Gestión Cultural Arrate, especializado en fortificaciones medievales, y se ha destacado por sus aportaciones al conocimiento de sistemas defensivos del Reino de Navarra, habiendo publicado una decena de libros sobre las defensas del reino. También hay que nombrar que fue creador de la Ruta de los Castillos de Navarra para el Gobierno de Navarra y que se dedica a asesorar a ayuntamientos, ¿verdad? Para poner en valor su patrimonio. El capítulo de Iñaki habla sobre el sistema defensivo de la Sonsierra en la defensa occidental del Reino de Navarra, en los siglos XII al XV. En este capítulo se introduce en el territorio nuevamente de la Sonsierra para dar paso a la conquista de esta parte por el Reino de Navarra a finales del siglo XII. Se describe el sistema defensivo y la importancia de las comunicaciones visuales, tal es así que aparecen las fortificaciones en el capítulo de las fortificaciones de sierra, los castillos roqueros, como Buradón, Toloño, Ferrera, Toro, Bernedo, Marañón, y los de llanura, las bastidas como San Vicente de Sonsierra, La Bastida, La Guardia, La Braza, Asa, Viana y Briones. Bueno, en las imágenes que aparecen en el libro de este tema que os comentaba de la comunicación visual que había entre las fortificaciones que había en esta parte del reino, para dirigir la información hacia el centro, ¿no? del reino, desde los... Cristina, que no ha llegado, bueno, Cristina Jiménez Lázaro, también vianesa, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, con estudios de restauración de bienes culturales en la Fundación Cristóbal Gavarrón. Profesionalmente trabajan en temas de restauración de obras de arte y restauración de distintas iglesias, entre las más cercanas y las que nos tocan. En 2009 trabajó en las ruinas de la iglesia de San Pedro, en los frescos, en la ermita, en 2010 en la ermita de San Martín de Tidón, y ha hecho distintas restauraciones en la iglesia de Santa María. En el trabajo de Cristina, que se titula El legado del arte en Viana, hace un repaso desde el hipogeo del Ongar, aunque se centra más ya comenzando por la ermita de San Martín, con todo el gótico de San Pedro, de Santa María, la escultura de San Juan Evangelista, pasa el Renacimiento con los relieves del Rosario, el Barroco con el convento de San Francisco, el Rococó con todo el trabajo de Luis Paret, que hay en la iglesia de Santa María, y ya en el siglo XX, bueno, estos son los frescos de la iglesia de San Pedro, y ya en el siglo XX muestra también la obra de Miguel Ángel Campano, que es el cuadro que tenemos a la derecha, y de Antonio Jubera. Antonio Roslasti Toño, ¿verdad? Para todos, que también lo conocemos bien aquí. Su trabajo habló sobre el castillo de Viana y sus defensas. Toño es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Navarra, autor de varias publicaciones de historia y didáctica de la historia, profesor de historia en la IESO de Viana y actualmente es director en el IES Tierra Estella. Su labor se ha centrado en el ámbito de la Merindad de Estella y ha publicado numerosos trabajos en Terra Stellae y un libro en colaboración, Estella, Posta y Mercado de la Ruta Jacobea. El capítulo de Toño, tras una introducción sobre los castillos urbanos, da paso a el Castillo Real, a la Torre y Castillo Real de Viana. Se repasa también el paso, valga la redundancia, de César Borgia por Viana, la conquista y las defensas que tenía la ciudad de Viana. Bueno, aquí hay que también intervino Toño, ¿verdad? Es la maqueta que tenemos en el Balcón de Toros
de todo el casco de Viana. En este caso hemos sacado el castillo. Toño hizo la ponencia en el mes de noviembre y para terminar tenemos la de Félix Cariñanos, que fue en el mes de diciembre. Félix, licenciado en Filología Románica por la Universidad de Zaragoza, su vida profesional estuvo ligada a la docencia en el instituto, creo que no solamente de Sagasta, ¿verdad? En varios, pero en el último fue en el Instituto Sagasta de Logroño. ¿Me estoy confundiendo o me lo he inventado? Sí, Sigo. Luego apuntía, no era Sagasta. No importa. En Barbadera, ¿verdad? Bueno, me lo he inventado. Bueno, compaginando esa labor docente con, bueno, que actualmente también lo hace, colaboración en diferentes medios escritos y programas radiofónicos, autor y coautor de diversos libros y artículos sobre temas etnográficos y del Camino de Santiago. El título del capítulo de Félix habla sobre el efecto frontera de Viana desde 1219 a 2019. En los apartados que hay en este capítulo muestra pues, el Fuero del Águila, la distribución de tierras, la defensa de los privilegios de la ciudad, la pertenencia a la diócesis de Calahorra y la Calzada, el castillo y para finalizar con la guerra civil y las industrias en la frontera, por el efecto frontera. En esta imagen tenemos una cédula real de Fernando el Católico en la que confirmaba el mercado semanal de 1512, que está en el archivo de Viana. Y estas dos imágenes, que el manuscrito muestra la venta del castillo y Sotogalindo, también está en el archivo de Viana, de 1630, y una imagen que se ve un poco mal, pero es el batallón italiano que hubo aquí en Viana en 1930, la división Littorio, ¿verdad? Sí. En la Plaza de los Fueros se intuye por ahí un poquito la fuente. Y por mí poco más. Doy paso a Javier de Analicta, que nos va a contar cositas de la edición, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Agradezco su presencia y también al Ayuntamiento de Viana que nos haya invitado también para hacer algún comentario en relación con la edición que tenemos aquí. Bueno, a ver, yo quizás me tocaría la parte más técnica, no sé si interesa o no interesa, yo creo que no. Lo que sí que me gustaría decir es que en cualquier publicación como editor yo siempre veo tres miradas. Está la mirada del autor, está la mirada del editor, está la mirada del lector. La mirada del autor es peculiar porque ellos saben lo que les ha costado producir intelectualmente un texto, el estudio que hay detrás, la necesidad de documentarlo, la necesidad de defenderlo. Eso hace que de alguna manera este libro tenga el mérito de que si inicialmente eran vamos a decir así, presentaciones para hacerlas en público y donde primaba lo pedagógico, lo didáctico, fijarlas por escrito tiene un mérito especial. Hay gente que procede del ámbito universitario, hay gente que ya no está en el ámbito universitario, otros que no tienen relación con él, y cualquier trabajo intelectual de estas características exige dedicación. Esa mirada del autor es particular de ellos, no tiene nada que ver con la mirada del lector, que supongo que va a encontrar ahí muchas más cosas de las que los autores suponen. Y entre medio está la mirada del editor. Es la más discreta, quizás la que pasa más desapercibida. ¿Por qué? Porque muchas veces es meramente técnica, aunque tiene un contenido muchas veces de gestión que resulta interesante. Haré algunos comentarios. Cuando nosotros recibimos cualquier manuscrito, cualquier texto, hay que someterlo a una serie de etapas de trabajo. Es decir, desde la gestión de obtener el texto, que unas veces es fácil, otras veces es menos fácil. En este caso fue muy fácil porque tanto José Luis como Pilar nos facilitaron los manuscritos y el primer hilo de contacto con los autores lo habían establecido ellos. Por tanto, para nosotros fue bastante cómodo, por decirlo de alguna forma. Como editor puedo decir que no siempre es cómodo, es decir, estar detrás de un autor para que entregue un manuscrito o que entregue las correcciones que debe entregar, pues a veces funciona bien y otras veces funciona menos bien. Una vez que nosotros tenemos la parte inicial, es decir, contamos con los contenidos con los que vamos a trabajar, empieza un proceso técnico que quizás es poco conocido. ¿Qué? Micro, poco. ¿Ahora? Sí. Ay. ¿Ahora sí, seguro, Félix? Sí. Empieza un proceso técnico en el que intervienen documentalistas, maquetadores, gente que va a trabajar y va a procesar el material gráfico que se nos aporta.
muchas veces estos procesos no se quedan simplemente en que nos llega un material y nosotros trabajamos con ellos, sino que tenemos una labor de interlocución con los autores, que en este caso mis documentalistas me dijeron que había sido muy cómoda porque respondieron enseguida, en la que probablemente una fotografía no vale, o quizás un texto está mal planteado, no mal planteado en cuanto a contenido, sino que nosotros lo necesitamos en un formato específico. Bueno, la parte de trato con los autores ha sido muy interesante. A Juan Cruz ya lo he tratado varias veces, a Félix lo he tratado muchas más veces. Y con los demás yo no los conozco personalmente, pero me dijeron mis documentalistas y maquetadores que había sido un trato muy cómodo. ¿Qué hacen los documentalistas? Pues los documentalistas reciben un texto y verifican que está íntegro, es decir, que todo lo que se dice que nos van a entregar está ahí. Se dedican también a revisar que las bibliografías están correctas, que las notas a pie de página están completas. Ese tipo de trabajo que quizás es un poco más técnico, más pesado, pero bueno, pero que hay que hacerlo si se quiere dar un texto de calidad, un texto bien terminado. En este libro en particular sí que hubo una cuestión, que quizás es porque se originó en unas conferencias y luego esto se puso por escrito, y es que, por ejemplo, hubo que acomodar el estilo de notas de página, el estilo de cita a notas a pie de página, y porque convivían, yo creo que cada autor tenía el suyo. Entonces al final lo que hubo que hacer es decidir que se mantenían dos. No sé cuáles son los dos, me parece que uno era Boston y otro era... Pero bueno, en cualquier caso intentar homogeneizar un poco para que luego el lector a futuro pueda encontrar que la cosa tiene una lógica interna. Los maquetadores se dedican a pensar en qué expresión del contenido puede llegar a resultar la más amable. Aquí hay que hacerse una serie de preguntas. ¿Esto es un texto académico? ¿Es un texto conmemorativo? ¿Tiene que ser un texto divulgativo? Son preguntas a las que las personas que se dedican a hacer diseño les suelen dar bastantes vueltas. En este caso, gracias a que el Ayuntamiento de Viana confía plenamente en nosotros, no tuvimos que de alguna forma justificar el porqué de este formato. Después de los maquetadores hay una parte del proceso final que también es bastante técnica, que es la de simplemente una vez que ya está el libro compuesto, hay que intercambiar una serie de estados de la maquetación con los autores para que ellos corrijan si quieren. En este caso pues sí que ha habido correcciones, pero es lo normal, vamos. Generalmente cuando se da un texto a imprenta merece la pena verlo en la puesta en página que se le va a dar, porque ahí se descubre cosas que quizás no gustaban, o sea que gustaron inicialmente y que después gustaron menos. Pero bueno, en el caso de este libro ha sido todo bastante, vamos a decir así, fácil. Un último paso antes de llevarlo a imprenta es decidir qué modo de expresión va a tener este libro en cuanto a objeto. Es decir, las cubiertas, qué queremos enseñar en esas cubiertas para que a la gente le resulte realmente atractivo. En este libro, pues bueno, hablé con Pilar en su momento, también con José Luis, a ver qué era lo que podría resultar más significativos. Estuvieron barajando bastantes opciones, había algunas que parecían más tristes, otras que parecían más significativas. Bueno, es un proceso, el arte final de un libro generalmente tiene una clave que al editor se le suele escapar, y es la clave de quien lo ve desde el punto de vista, en este caso, local. Se decidió que debería ilustrar la portada de esa fotografía, porque está cargada, yo creo que tiene bastante contenido, es decir, dice bastantes cosas. Y en cuanto al acabado formal del libro, es decir, elegir papeles, elegir formato, esto es un 17-24, creo que es un formato bastante estándar. También por parte de Alcaldía y por parte de la Oficina de Turismo nos dieron plenamente libertad para escoger lo que quisiéramos, lo cual es muy de agradecer, porque muchas veces lo que nos toca, es decir, nosotros sabemos de lo que sabemos, y muchas veces cuando una institución o una universidad interfiere en determinado tipo de cosas que no deberían tener, para nosotros, no deberían ser objeto de demasiado debate, pues muchas veces las cosas se revesan. En este caso ha sido todo muy fácil, muy amable, y yo creo que una vez que ya ha salido de producción, una vez que ya ha salido del taller de imprenta y tenemos el resultado, me gustaría recibir opinión de los autores. Es decir, a mí siempre como editor te queda la duda de si habremos acertado o no habremos acertado. Me consta por los maquetadores que parece que sí, pero bueno, una vez que ya el libro esté en poder de los autores y por supuesto de los lectores, pues siempre está bien recibir un feedback, una especie como de, vamos a decir así, una valoración de exactamente si el trabajo acertó o no acertó. Yo creo, no sé, Yolanda también lo tendrá que evaluar.
Pilar y José Luis ya lo han hecho y por mi parte poco más tengo que aportar. No sé si alguien quiere preguntar algo. Claro, es que nadie, no lo ha visto. Nadie ha visto el libro, bueno, no sé si lo ha visto alguien, pero hablábamos de esta foto, bueno, ahora lo vais a ver, el caso es que no se me ha ocurrido. Es una foto de, yo creo que el rey de la Fava, de aquella de celebraciones, que nos pareció un poquito colorida y festiva. Sí, un poco que resumía también el espíritu del octavo centenario, del 19. Fueron los preámbulos del 1 de febrero, fue la primera celebración que hicimos dentro de la festividad anual y nos parecía importante pues, que se viese Viana pues, decorado, el estilo medieval, bueno, pues alegre, porque se ven niños, colorido. Entonces nos pareció que como toda la celebración había sido motivo precisamente de alegría y de eso es lo que se trataba, pues nos pareció que era muy significativo. La verdad es que yo puedo corroborar las palabras de Javier, esto ha sido relativamente sencillo desde mi posición, ¿no? Pues porque, bueno, todo lo que nos ha planteado Javier a mí me ha parecido fenomenal. Nos hemos limitado un poco, pues eso, casi a escoger fotografías, el título nos dieron varias opciones y también, bueno, pues intervinimos un poco ahí, pero bueno, la verdad es que se nos ha facilitado mucho la labor desde Analecta. Como no parece que preguntéis, lo voy a decir yo, el precio del libro, pues hemos pretendido que sea asequible, que nadie pueda decir que no lo tiene en su casa por cuestión de dinero, económica. Entonces, bueno, pues gracias al Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento lo que pretendemos es que la difusión de nuestra Viana sea lo mayor posible, con lo cual el precio pues es 10 euros, que creo que todos los bolsillos podemos llegar a ello. Creo que merece la pena y que nos dará muchas horas pues de placer y de bienestar. Entonces, a mí no me queda otra, pero lo digo convencida, que animar no solo a comprarlo, sino sobre todo a leerlo, porque ya estamos muy acostumbrados a comprar un libro y dejarlo en la estantería. Pero yo creo que no sé si es para libro de mesilla, pero bueno, sí para ratos de tranquilidad y sé que lo vamos a disfrutar. Y si alguien tiene alguna pregunta y sabemos contestarla, pues a tiempo estamos. A mí me gustaría preguntar, es que no tengo muy claro el objetivo final del libro, si es el hecho de hacer una exposición de Viana, yo lo hablo desde el punto de vista contemporáneo, hacer una exposición de Viana desde el punto de vista histórico, arqueológico, ¿no? Desde los momentos de la prehistoria hasta prácticamente el 2019, o como importante destino turístico del Camino de Santiago, puede ser también objetivo, para la atracción de esos turistas de la ciudad. Y me gustaría, si me podéis explicar, ¿en qué se puede diferenciar de grandes ciudades amuralladas, como puede ser Ávila, como puede ser ciudades con un alto contenido histórico, al igual que Viana? Contestar lo de las Bueno, ciudades la segunda persona, por aquí tenemos muchos licenciados y doctores en historia, con lo cual seguro que ellos te pueden contestar. Respecto a la primera pregunta... Hombre, la primera pregunta, bueno, pues casi podemos contestar a medias, ¿no? Sí. A ver, la finalidad fundamental de este libro es que nos pareció que el ciclo de conferencias había sido tan excepcional que se plasmó o se ideó con la finalidad de que los propios vianeses conociésemos y nos conociésemos mejor, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la sala durante las 12 conferencias estuvo a rebosar, pero la gran mayoría, por no decir el 90%, era de gente local. Entonces, la finalidad primordial era pues, difundir un poco nuestra historia, porque aquí todos nos vanagloriamos de conocer mucho y pocos saben mucho. Los demás, pues andamos justos. Entonces, esa fue la idea inicial de las conferencias y la verdad es que dio tan buen resultado que nos pareció pues un poco desaprovechar todo ese trabajo y ese esfuerzo si quedaba solo ahí en un mero recuerdo y ya está, ¿no? Nos pareció muy oportuno pues publicarlo, o sea, dejarlo recogido no solo por nosotros, sino pues por las siguientes generaciones y por quien, bueno, tenga bien leerlo. Pero la idea fue primero un poco esa, ¿no? El tema local, cultural, nuestra historia. Sí que es cierto que cuando pretendemos hacer algo y vemos que aunque tiene una finalidad podemos alcanzar otras, pues más que estupendo, ¿no?
Y desde luego si el libro ayuda a que, bueno, pues a que se incremente nuestro turismo, a que podamos recibir más gente, a que, no sé, alguien tenga curiosidad, lo lea y tenga curiosidad por ver in situ muchas de las cosas que aquí se están mostrando, pues mejor que mejor, ¿no? Pero bueno, en principio la finalidad no fue difundir o una llamada turística, sino fue algo un poco más local, de conocimiento y un poco más cultural que turística. Pero vamos, si nos sirve para todo, encantados de la vida, la verdad. Y bueno, respecto... Sí. No, yo quería comentar que ya en el trabajo de 2018, que se trabajó con comisiones, en fin, estas conferencias estaban dentro de lo que era el conocimiento. Luego había otra área más de difusión, digamos, hacia afuera, hacia el turismo. Esto no estaba dirigido, digamos, al turismo, pero como decía Yolanda, si ayuda, bienvenido. Pero estaba más encaminado más al conocimiento local, ¿no? De nuestra historia y no solo de la historia, porque hay un capítulo de arte, hubo una ponencia sobre astrología y el Camino de Santiago, y no era solo sobre el Camino de Santiago, repito, hay parte de prehistoria, hay parte de fortificación, hay parte de temas variados, pero digamos de la cultura, de nuestro patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, artístico, y no únicamente del Camino de Santiago. Respecto a la segunda pregunta, ¿quién se anima? ¿Puedes volver a preguntar? Sí, yo quería, si me podíais un poquito de la perspectiva de la gente que somos intermediados, explicaros un poquito la diferencia que puede haber de una ciudad tan murallada, ¿no? Con el atractivo que tiene la ciudad, a otras como puede ser, pues ahora mismo, por la casa Ávila, que es una ciudad murallada, digamos, esa diferenciación entre ambas o entre clásicos históricos tan atractivos. Igual Iñaki, ¿verdad? Otoño. O bueno, cualquiera de los dos. Bueno, las ciudades se construyen con defensas de cara a, primero, varios conceptos. Primero, al enemigo que puedes tener, ¿no? O sea, lo que buscas, sobre todo, es una defensa, ¿no? Y te amoldas a la ubicación. O sea, Viana tiene una ubicación ideal para una defensa porque está situada en un cerro. Generalmente, todo tiene un origen anterior, protohistórico muchas veces, con castros de la del Hierro o periodo romano, y va evolucionando conforme pasan los siglos para adaptarse a los diferentes momentos bélicos que se pueden producir. En la Alta Edad Media es una manera, la Edad Media plena es otra, y en el Renacimiento, con la artillería y demás, pues se va adaptando, se va cambiando. Entonces, las particularidades de Ávila como muralla defensiva, aparte que son plenos medievales, está metida más en un concepto de muralla que, bueno, que al final no tiene, por así decirlo, las particularidades que es de Viana, que tuvo que soportar muchos asedios durante mucho tiempo al ser un reino pequeño y ansiado por los reinos vecinos, que es diferente un poco el concepto defensivo quizás que lo que pudo haber en Ávila en su momento, que desconozco también bastante cómo pudo ser esa historia de Ávila, ¿no? Pero bueno, en principio van adaptadas a lo que es la situación política que hay en el lugar y la adaptación también a lo que es el elemento físico, ¿no? El geográfico. No sé si te puedo ayudar. Ah, estoy mirando. Vale, no sé si he podido aclararte alguna cosa. Bueno, yo creo que lo he explicado muy bien, pero simplemente No se oye. voy a referirme un poco más. Seguramente que él, como otros autores, toma a Viana como una localidad, como una fortificación en forma de bastida, que suelen decir en la Edad Media. Bastida es una fortificación que aquí los navarros copian en parte de los campamentos romanos. Los campamentos romanos tenían murallas, claro está, más o menos buenas, no todas eran excelentes, y tenían una calle mucho larga, que era la calle por la que soltaban los encierros de las vacas como en Viana. Y tenían otra calle corta,
que es la que hay en Viana desde el Portal de San Juan al Portal de la Inmaculada. La realidad es que las murallas de Viana fueron en ocasiones de quita y pon. Las construían y las deshacían, porque Viana parece ser que estaba en una frontera. Por lo tanto, en la frontera van todos los opacos a la frontera. Yo recuerdo que hoy mismo he tenido en mis manos, para una universitaria de Viana que está haciendo un estudio, en cierta manera, de la historia del siglo XIX de Viana a través de sus bandos municipales. A mí me vinieron, ¿qué trabajo podría hacer? Digo, haz este trabajo. Hoy he tenido en mis manos un bando donde Ezequiel Greño, un alcalde liberal, por lo tanto enemigo mío, que soy carlista, Ezequiel Greño manda fortificar Viana durante la Tercera Guerra Carlista, y Víctor Suso, jefe de la partida carlista de Viana, Viana la toma y destruye las defensas que habían levantado los liberales ese mismo mes. Así estuvimos mucho tiempo. Te voy a dar un ejemplo muy curioso de Viana. Viana, en tiempos de César Borgia, y después durante muchos años, tuvo un castillo castellano. Alguien me dirá, eso no es cierto, porque estaba dentro del viejo reino de Navarra. Y eso es verdad. Pero el comandante, el alcaide, el comandante militar, era pro-castellano. El año 1630 en Viana será el caso que Viana por fin logra comprar el castillo, pero no lo puede utilizar. Y compra el mayor comunal, el Soto Galindo, que por cierto antiguamente era de los de la Guardia, no era de Viana. A Viana se lo da el rey con la jurisdicción en 1219, pero hasta entonces era de la Guardia. ¿Por qué? Porque lo pone en el Foro de la Guardia, que no me lo invento yo. Y el rey de Madrid, allá por el año 1630, le dice, es tuyo el castillo, pero no lo vas a poder utilizar hasta que se muera el alcaide del castillo. Pero el alcaide de Castillo tenía 30 años, y el cabronazo vivió 32 años más. Entonces el castillo de Viana es definitivamente navarro en el año 1662, y a partir de entonces el castillo se convierte en, excepto el balcón de los curas y excepto el balcón de la nobleza, en un edificio de servicios que se dedicó, yo en este libro no sé si cito, a 25 servicios distintos que tuvo unos 70. Y fue siempre una ciudad de frontera. Tenía privilegio de no albergar aquí soldados, pero siempre albergaba soldados. ¿Por qué? Porque era la localidad de Navarra avanzada de Castilla y del gobierno central de Madrid. Siempre ha sido, hasta cuando los italianos en el 37, en esa foto que ha citado aquí José Luis, en el verano estuvieron en Viana. Viana tenía esa característica. Estuvo siempre amurallada, pero amurallada al estilo de estas bastidas de frontera de Navarra, de esta zona. Y tanto es así que incluso estando allá en Pamplona un día con el amigo Javier, debieron de llamar a alguien porque se enteró de que había escrito alguno de estos autores del libro que había habido aquí en la Guerra Civil una colonia de niños catalanes, calladamente, porque esas cosas en las guerras los militares las tapamos mucho, los militares de un lado y los del otro lado lo tapan mucho. Y hubo una colonia, una doble colonia, una de señores mayores y otra en San Francisco de mocetes pequeños, de chiquillos y de chiquillas, que está todo apuntado en la obra. Por lo tanto, las murallas de Ávila, porque Ávila fue relativamente pronto conquistada por los ejércitos de León y de Castilla, y esas ciudades no sufrieron tanto, más o menos hasta la llegada de las tropas de Napoleón, que sus catedrales e iglesias de muchos pueblos están a bombazos de cañones con unos bujeros tremendos, no entraban hasta adentro, pero les faltaba poco. Pero aquí Viana tuvo la suerte
de que fue una de las escasísimas localidades de Navarra siempre en poder del ejército liberal, siempre tuvo guarnición y siempre estuvo defendiéndose, y siendo las murallas en ocasiones simplemente cantera para luego sacar las piedras de las iglesias y de las murallas para adoquinar las calles, porque ahora hacen obras en Viana, y todas las obras de Viana, por lo menos los de los que hemos vivido en la ciudad, que éramos gente más o menos rica, por ejemplo, Teofilín pues era del Arrabal Grande, el gaitero que está allá, ese era de la plebe, pero nosotros siempre teníamos buena piedra en todas las zonas de las calles, que los de Viana, supongo que se habrán enterado, de que la mayoría de esas piedras son de la iglesia de San Pedro, que no se las llevaron a Olite, por cierto, y está todo empedrado, y las aceras de Viana también, y salen siempre. Hace 2 años en la obra, ahí está. Así es la cosa. Esta casa, por ejemplo, era de Navarro Villoslada, pero esta era la casa de Navarro Villoslada. Y de aquí para aquí era de la familia del hacedor o peón de confianza. Aquí vivíamos las familias nuestras, y las nuestras más o menos vivíais de aquí para allá, al pasillo. Pero son cosas diferentes. Y han sido muchos más castigadas siempre, lo mismo que en la mal llamada Reconquista contra los moros, opino yo, mal llamada Reconquista, siempre en las ciudades de frontera han sufrido mucho más. Y el Castillo de Viana, definitivamente, Castillo de Viana, ahí se explica. Lo tiró un albañil de Viana con Miguel de Lazcano, el carpintero, de Emeterio Hernández, lo tiró en el año 1689 en una noche, con el consentimiento del Ayuntamiento de Viana, aunque luego hacían como que se quejaban, pero acabó de tirar la torre de Lómena en una noche. Esos son albañiles con cojones. Parece que no hay nada más, no tenéis ninguna duda más. Ahora que tenéis a los autores aquí podéis aprovechar, que son los que más saben. Bueno, pues si no hay ninguna duda, daros a todos las gracias por vuestra asistencia, y de verdad que ha sido un placer volveros a ver a muchos de vosotros y a disfrutar todos del libro. Gracias por venir.